Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con esta palabra, el drama del Calvario llega a su clímax. Según Mateo, la hora en que se pronunció esta palabra fue cerca de la hora 9. Y según el testimonio de otro evangelista, se evidencia un ambiente de tinieblas a esta hora. Miren lo que dice en Marcos, capítulo 15, el versículo 33. Marcos, capítulo 15, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Según el horario judío, la hora sexta se refiere a las 12 del mediodía y la hora 9 se refiere a las 3 de la tarde. A esta hora 9 se la conocía también como la hora de la oración. Miren lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos, capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. En la hora 9, o 3 de la tarde, se hacían también el sacrificio pascual en el templo, lo cual coincide con la muerte del Señor. Y al momento de expresar el Señor Jesús esta cuarta palabra, ya llevaba 6 horas crucificado en el Calvario. 6 horas de agudo dolor, de intenso dolor. 6 horas de un sufrimiento inhumano. 6 horas donde el verdadero Dios estaba como verdadero hombre. Los evangelistas declaran que Jesús clamó a gran voz. Miren lo que dice Marcos, capítulo 15, versículo 34. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imaginemos este momento, ¿no? Había una sombra por las tinieblas que cubrían el Calvario, y en este escenario el Señor clama de una manera imponente. Qué glorioso, queridos hermanos y amigos, es pensar que aunque sea en tinieblas, aunque haya tinieblas, la voz del Señor se puede escuchar sin ningún tipo de interferencia. Es increíble. Y esta cuarta palabra Jesús la pronuncia en arameo, que era la lengua que en los días del maestro todos los niños judíos hablaban, aparte de que podían también aprender y dominar el hebreo, el griego y hasta el latín. Por tanto, el arameo era la lengua maternal que el niño aprendió Jesús. Pero en el contexto de esta palabra podemos darnos cuenta de que lo dicho por el Señor Jesús fue malinterpretado. Por ejemplo, miren lo que nos expresa el evangelista Mateo al respecto. Mateo capítulo 27, versículo 47. Mateo 27, 47 dice: Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a él, refiriéndose a la frase que escucharon por el Señor. Pero esto, queridos hermanos, no debe causarnos admiración, puesto que durante todo el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra fue muchas veces mal interpretado por sus enemigos, ¿no? Y esta cuarta palabra, en su conjunto, no es otra cosa que el cumplimiento profético de lo que está en el Salmo 22, el versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Con esta cuarta palabra, queridos hermanos y amigos, se corrobora la humanidad del Hijo de Dios, que fue real y no una apariencia, fue verdadera y no fingida. Él era verdadero Dios y también verdadero hombre. Vemos que en esta palabra Jesús estaba deseando una respuesta por parte de su Padre. Hay una pregunta a él
esperando una respuesta. Pero la respuesta nosotros la podemos encontrar en la palabra de Dios. Qué increíble es la palabra de Dios que uno puede encontrar y uno puede interpretarla con versículos de la misma Biblia. Miren lo que dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está la contestación a la pregunta que el Señor ha hecho. ¿Por qué me has desamparado? Veamos otro versículo donde también está contestada esta pregunta. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es, en la crucifixión, Jesús sustituye al ser humano tomando su lugar, y mediante este reemplazo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, es importante aclarar que Jesús en el Calvario no se hizo pecador, pero sí se hizo pecado por nosotros. ¿Sí? Son dos cosas totalmente diferentes. En su naturaleza espiritual de Jesús no hubo ninguna imputación de pecado, pero sobre su cuerpo llevó el pecado de todos y cada uno de nosotros. Entonces, la separación espiritual que se da entre el Señor Jesús y su Padre, Dios, fue por llevar el pecado de la humanidad. Ni aún sobre su Hijo el Padre pudo resistir la presencia del pecado. No puede estar frente al pecado. Cristo estaba sintiendo entonces en ese momento la soledad, el desamparo por no tener comunión con su Padre, porque Él estaba cargando los pecados del mundo, de la humanidad. ¿Y cuál era el objetivo? Jesús estaba desamparado por el Padre para que nosotros fuésemos amparados, pudiéramos ser amparados. Amigos, si usted se siente solo, si se siente desamparado, imagínese por qué. Es porque el pecado lo separa de Dios. Es porque hay un gran vacío en su corazón, y ese vacío solamente puede ser llenado y puede ser restaurado. Usted puede ser restaurado pidiéndole perdón por sus pecados al Señor y aceptando el sacrificio vicario de Jesús. Imite entonces al Hijo de Dios y acuda al Padre en oración para que sea Él consolándolo y ayudándolo en sus momentos de necesidad. Pero yo soy